Deuteronomio capítulo 3, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión, y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura, y todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llama la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán, Abot Jair hasta hoy. Y Galaad se lo dio a Maquir. Y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros en Edrén, ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volvéis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en aquellos 2 reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego,
y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasamos en el valle delante de Bet Peor. Leímos todo el capítulo 3 de Deuteronomio. Ya estamos avanzados en el último libro del Pentateuco. Ya estamos en el capítulo número 3 del quinto libro de la ley de Moisés. Como nos lo llama nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés. Así. Y se refiere pues al Pentateuco, a estos 5 libros que escribió Moisés. Aquí leímos sobre un gigante, y las medidas que aparecen ahí son en codos. El codo es desde el codo hasta la punta de los dedos. Eso es un codo. En algunas personas, cuando tienen el brazo pequeño, mide como 45. Y un brazo grande alcanza a superar los 50 centímetros. Para hacer cálculos rápidos, pues vamos a usar un codo en función de 50 centímetros. Es más fácil calcular con 50 centímetros que con 49, 48, así, 49,5. Entonces, 50 centímetros. ¿Sí? Dice que tenía 9 codos la cama de este gigante, ¿no? Y la cama tenía 9 codos de longitud y tenía 4 codos de ancho. Entonces, 9 codos, ¿cuántos serían? 4 metros y medio. Imagínense cómo era la cama, que la cama medía 4 metros y medio. Una cama normalmente mide 1,90, ¿no? Una cama normalmente. Hay camas excepcionales porque hay personas que miden más de 2 metros, pero es raro encontrar una persona que mida más de 2 metros. Sí los hay, pero un hombre normalmente mide entre 1,70 y 1,80. Ese es el promedio. Sí hay hombres que superan el 1,80 y los conocemos como hombres altos. Pero mire lo que estamos hablando, 1,80, 1,90, pongámosle, ya que alguien tenga un familiar que mida 1,90 y algo es normal, hasta ahí. Pero imagínense alguien que su cama, para la cama de una persona que mida 1,90 y algo así, todavía le sirve una cama de 2 metros, todavía una cama normal. Pero este hombre, la estatura que tenía, la cama era de 4 metros y medio. Así era su cama. ¿Y cuánto tenía de ancho? Generalmente la altura pues también aumenta proporcionalmente el grosor, ¿no? Sus caderas, su cabeza, así. Entonces la cama de ancho, la cama tenía 4 codos. ¿Cuántos son 4 codos? 2 metros. Lo que tiene una cama normalmente de largo, la cama de él la tenía de ancho. Así era. Normalmente una cama de ancho tiene como 1,20, 1,40. Ya una cama, la que llaman cama doble, por ahí 1,40, así. Pero él tenía 2 metros de ancho por 4,5. Cuando pensamos así en los gigantes, nosotros nos acordamos del capítulo 6 de Génesis. Ahí se habla por primera vez de los gigantes. También leímos ayer sobre los hijos de Anak. Ayer en el capítulo 2 también se habla mucho de estos eran de la raza de los gigantes. Ya habla de los hijos de Anak. Tanto los gigantes que se nombraron ayer como este gigante que se nombra hoy, y es del único en la Biblia donde se nombra las proporciones de su cama. Se puede uno imaginar cómo era. De Goliat se habla también de su estatura. Aproximadamente sabemos que tenía como 3 metros de alto, casi 3 metros de alto Goliat. Pero de este hombre parece que era más grande, ¿no? Para que su cama midiera de largo 4 metros y medio, pues creemos que es superior en estatura a Goliat. Era de los gigantes, como el capítulo anterior de los hijos de Anak. Vamos a mirar Génesis capítulo 6. Quien quiera más detalles de Génesis 6, hay un video que nosotros hicimos específicamente sobre Génesis 6. Es más, Génesis 6, cuando estábamos en Génesis 6 todavía no avanzamos de capítulo en capítulo. Ahora sí estamos avanzando de capítulo en capítulo, pero en esa época avanzamos versículos, unos cuantos versículos. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, el versículo 1. Dice:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por ejemplo, el paladín. La palabra paladín le aparece a Goliat. ¿Y qué característica tiene una persona de semejante magnitud? Era un guerrero, ¿sí? Aquí también dice la palabra, dice valientes. Ayer hablamos la diferencia valiente, valeroso. Realmente valeroso, mirando el diccionario, sería como una derivación de valiente. Pero la diferencia es que David se apoyaba en Dios. David no era temeroso. Pero David no era temeroso por su capacidad, porque él, a diferencia de los gigantes ¿en quién confiaban? En ellos mismos, porque eran superiores al resto de la humanidad en estatura. Pero David era lo contrario. David era pequeñito. David tenía algo físicamente para valerse por sí mismo, de ninguna manera. Entonces David, ¿dónde se apoyaba? ¿De dónde sacaba David la fuerza para no tenerle miedo a una persona que medía el doble de lo que medía él? David le llegaba como a la cintura a Goliat. Calculan algunas personas que debió haber medido como 1,50, porque la palabra muestra que él era bajito de estatura. Un hombre bajito mide aproximadamente 1,50. Que para una mujer pues no es bajito. Una mujer normal mide entre 1,50 a 1,60. Hasta 1,70. Ya más una mujer de más de 1,70 ya se ve alta. Pero normalmente pues 1,50 no es para una mujer bajita. Bueno, por lo menos en el país que me encuentro es normal encontrar muchas mujeres que miden 1,50. Y eso es normal, una estatura como normal se puede decir. David era más o menos de esa medida, pero para un hombre sí es bajito ser de 1,50. Y Goliat medía el doble. Cuando miramos la comparación de alguien de 1,50 con alguien que mide casi 3 metros, la cabeza de David le llegaba a la cintura. En ese sentido, en proporción, los dibujos que han hecho cuando dibujan a David y Goliat, sí, ahí sí dibujan la proporción, porque dibujan a alguien que le llega como a la cintura a un gigante. ¿Y cómo se ve? No se ve como un niño. O sea, ¿qué niño le llega a la cintura a una persona adulta? Una persona adulta mide 1,70, un hombre, pongámosle un ejemplo, 1,70, entre 1,70 y 1,80. Entonces, si un hombre mide 1,70, la mitad de 1,70 serían 80, 85. ¿Qué niño mide 85 centímetros? Normalmente un niño que tenga aproximadamente unos 6, 7 años mide 85, incluso menos. Un niño de 5 años puede medir 85 centímetros, sería normal. Imagínense ustedes un niño de 5 años enfrentándose con un adulto de 25 años. Un adulto que está en su juventud. Entonces, si un adulto que está en su juventud con 25 años y un niño que tiene 5 años, ¿quién ganaría? A nuestra vista y sin hacer encuestas sabemos, gana pues el adulto. Solamente una patada que le dé ya deja al niño anestesiado, lo deja dormido. O como se habla en boxeo, lo deja noqueado en las artes marciales. Ahora este hombre que medía el doble de lo que medía David, un gigante, un paladín. Esas personas, por ser así tan grandes, teniendo tanta fuerza, ¿en quién se apoyan? Ellos mismos. Ustedes conocerán familiares, amigos de ustedes, que en la universidad se les genera un ambiente de superinteligencia. Sobre todo si pasan a una universidad que sea muy difícil, entonces, ¿cómo se consideran a sí mismos? Se consideran superiores al resto de su familia que no ha pasado a estas universidades. Y si se gradúan y trabajan y les va muy bien, peor aún. Entre más una persona tiene su propio camino, como dice el Salmo 73, esa persona más confía ¿en quién? En sí mismo. En el Salmo 73 vemos cómo Asaf se queja y tuvo envidia, y lo dice. ¿De quién? Dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Por qué dice por poco? Él viendo así, teniendo envidia de las personas del mundo, como las personas del mundo no tienen temor de Dios, ni piensan en Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos.
Eso que les estoy diciendo está en el Salmo 73. Es bueno que lo vean, sobre todo los primeros 17 versículos. Cuando miramos eso, Asaf estaba teniendo envidia, ¿sí? de las personas del mundo. Dice, pero ¿cómo si no tienen temor de Dios, pero les va bien, tienen casas lujosas, logran con creces los antojos de su corazón? Todo lo que quieren lo logran. Pero Asaf no había considerado lo que dice el versículo 17-18. Ahorita dentro de poco lo vamos a leer. Aquí estamos mirando, pasamos a Génesis 6, porque estamos mirando lo de los gigantes. Cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, nacieron, dice, gigantes. Pero también ya había gigantes. Pero vamos a leerlo exactamente como dice ese versículo, que sí había gigantes, pero que también cuando se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, entonces ahí también nacieron gigantes. Mire, lo dice el versículo 3. El versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Qué representan los gigantes bíblicamente? La persona valerosa, la persona que confía en sí mismo. ¿De dónde sale esa confianza? Esa confianza sale de la capacidad que tenga una persona, como en el ejemplo de las personas que están en la universidad y que les va bien y triunfan y logran, con mucho esfuerzo logran las cosas, pero en relación a su familia, a otros que no han podido ni siquiera entrar, ¿cómo se siente esta persona? ¿Se siente inferior o superior? Se siente superior, se siente más inteligente, más capaz. Incluso, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en el ambiente de las universidades últimamente, algo que están expresando los jóvenes es aborrecimiento a las cosas de Dios. Burla hacia las cosas de Dios. Si ustedes piensan de pronto algún familiar que tengan, algún ser querido, algún, no sé, sobrino de ustedes así, que está en la universidad, si ustedes les van a querer hablar de Dios, ustedes notan cómo hay cierto escarnio, cierta burla. Porque el ambiente donde hay personas que se creen muy inteligentes, que se creen muy astutas, se creen mejor que el resto de la familia, piensan, ay, mi tía todavía cree en esas cosas. En el ambiente donde las personas confían mucho en sí mismo, en su inteligencia, en su capacidad, en su fuerza, los atletas también, cuando confían así en su fuerza, en ese momento la persona puede volver a mirar a Dios. Naamán era un hombre valeroso en extremo, ya hemos mirado, ¿no? El versículo 1, él era valeroso en extremo, lo dice la palabra. Cuando llega el versículo 11, él se burla, no se burla, se enoja incluso, y menosprecia lo que hizo el profeta. Porque él tenía una idea de lo que iba a ser el profeta. Porque él tenía su propia idea. Porque él no podía considerar lo que iba a ser el profeta. Porque el ser humano, en modo natural, cuando únicamente conoce, aparentemente se conoce a sí mismo, pero no, conoce lo que ha oído, su voz interna. Esa voz interna no le deja escuchar la palabra. En ese momento, pues ustedes se darán cuenta que no se están conectando muchas personas al en vivo. Esto porque la cuenta no está siendo promocionada debido pues, a infracciones que se han suscitado por personas que han dado calificaciones negativas. Y por esas calificaciones negativas pues no está siendo mostrado a muchas personas. Incluso hay personas que estaban acostumbrados a ver el en vivo y me han escrito al WhatsApp y me dicen, no me llegó la notificación. Yo traté de entrar al en vivo, pero no me dejaba, me limitaba para poder entrar. Incluso personas que quieren escuchar y que ya se han conectado en otras oportunidades, no han podido conectarse. Entonces les ha tocado ver la grabación y me dicen, gracias a Dios porque está haciendo la grabación, porque yo he tratado de entrar al en vivo, pero no me deja. Entonces ahí no sé si se han dado cuenta, pero se ha reducido, ¿no? Este mismo año, cuando recién recuperamos la cuenta después de un tiempo de inactividad, que es el tiempo generalmente del baneo, nosotros vimos que habían 400 personas y era fácil ver 400 personas nuevas. Y de que esas 400 personas, muchos quedaron, gracias a Dios. O sea, muchos pudieron recibir la palabra. Al principio, en algunos hubo resistencia. Cuando entraban así tantas personas, no sé si ustedes se dieron cuenta que es lo que les quiero nombrar. Cuando entraban muchas personas, no sé si ustedes veían que habían personas que hacían escarnio. Habían personas que escribían, otra vez están hablando de fábulas, así dice. Otra vez están hablando de esos cuenticos, así hablaban. Pero cuando miramos qué tipo de personas hacen ese tipo de comentarios, son personas, se creen como inferiores a Naamán o con un corazón similar al de Naamán. Naamán, ¿qué dijo? Se enojó contra el profeta, contra el siervo de Dios.
Porque Naamán, él tenía su idea, tenía su imaginación. Él confiaba mucho en lo que a él le parecía. Toda persona que, igual que Naamán, confía en lo que le parece, en su experiencia, en lo que ha vivido, va a tener, aún siendo, entre comillas, cristiano, va a tener un cristianismo comparativo en relación con la persona que sí anuncia el evangelio, con la persona que sí conoce la verdad y lo va a ver como enemigo. Lo dice la palabra. Cuando miramos en Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados cuando por mi nombre sean perseguidos. Vamos a leerlo textualmente, como dice. Mateo 5 es donde están las bienaventuranzas. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Que a propósito fue la palabra del día de ayer. Hoy es jueves. Ya saben, nosotros tenemos en la iglesia el culto todos los miércoles, también los domingos. Ayer miramos más exactamente Hechos, capítulo 20, del 22 al 24. La persecución que padeció el apóstol Pablo. Y otro versículo que se nombró pues fue esta bienaventuranza, este que les acabo de nombrar. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados sois por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes van a perseguirnos? Ahora, la palabra dice, ¿es mala la persecución? Hay la Biblia que dice, bienaventurados. ¿Quién es bienaventurado? La persona que padece persecución. ¿Por qué la persona que padece persecución es bienaventurada? Porque si la persona padece persecución, está en un ámbito donde todo el mundo se hace llamar cristiano. Entonces, todo el mundo dice ser cristiano. Algunos creen en una cosa, pero no creen en otra. Otros creen en otra, pero no creen en esta. Algunos no están de acuerdo con algo que esté escrito en la Biblia y no están de acuerdo. Por ejemplo, hay religiones que dicen, no es que no hay justos, no hay nadie que sea justo y no hay nadie porque hay un versículo que dice no hay justo ni a un uno. Sí, tienes razón que hay un versículo que dice que no hay justo ni a un uno. Pero sí, en la Biblia dice que sí hay justos. ¡Ay, no! Ya usted es una secta. Yo no quiero ir a hablar a alguien que me diga cuando en la Biblia dice. Entonces, esta persona se está apoyando en la Biblia para su doctrina, se está apoyando en la Biblia para su doctrina. Pero la forma como se está apoyando le está cerrando la posibilidad a que reciba la justicia de Dios. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra muestra ¿sí? que ya nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio nos justificó. Pero hay doctrinas que solamente usando ese versículo ya no quieren oír a nadie que les vaya a hablar de los justos. Sabe que está cerrándose esa persona, no es esa persona. Pero ¿a qué se está cerrando esta doctrina? Se está cerrando al Evangelio. ¿Sí? Porque en el Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que ya Jesús nos justificó. Nosotros por el pecado, la paga del pecado es muerte. Y por el pecado merecíamos única y exclusivamente la condenación. Como dijo el hijo pródigo, que también lo mencionamos el día de ayer. El hijo pródigo que dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué corazón llegó al hijo pródigo? El corazón del arrepentimiento. Ya vimos cuál es el arrepentimiento. Las personas piensan en modo automático, sin considerar la Biblia, sin mirar la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, algunos literatos la han considerado como la obra maestra, analizándolo solamente como obra literaria. Solamente ese capítulo de la Biblia. Bueno, y no todo el capítulo, solamente desde el versículo 11, que habla sobre el hijo pródigo. Algunas personas han dicho cómo alguien ha podido resumir lo que se escribiría en una novela, está resumido en un capítulo de la Biblia, ¿sí? Que habla la condición del ser humano. Muchas personas leyendo Lucas 15, el capítulo del hijo pródigo, lloran porque se ven ahí retratados, ven su vida, logran ver su vida, pero no se dan cuenta que lo que está escrito ahí es la vida de todo ser humano y el proceso de todo ser humano. Allí lo comparamos con los 4 terrenos, ¿no? Lo que tiene que pasar toda persona hasta que logre alcanzar la bendición, hasta que logra alcanzar la felicidad. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la felicidad? Los bienes materiales, ya hoy nombramos el Salmo 73. La persona que ha vivido con todos sus bienes, igual que el rico de Lucas 16, del versículo 19 en adelante, ese rico fue al infierno. Y él estando en el infierno, hablando con Abraham, ¿qué le decía?
le daba a Abraham, le enseñaba a Abraham. Él estaba en el infierno. ¿Abraham dónde estaba? Abraham estaba en el cielo. Él en el infierno y Abraham en el cielo. Y él tuvo desde el infierno, Dios permitió, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta a través de esta parábola, el corazón de una persona que se fue al infierno. El corazón de la persona que está en el infierno en relación con la palabra. Ahora, la persona que está en el cielo, para que esté en el cielo, ¿qué tuvo en su corazón? La Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. ¿Qué corazón? ¿Qué había en el corazón de una persona que logró llegar al cielo? ¿Qué había en el corazón? La palabra de Dios. Esa persona algo tiene claro. Nosotros leímos sobre Jefté también, ¿no? Jueces, capítulo 11. Hace poco, hace 3 en vivos. Y cuando hablamos sobre Jefté, cuando leemos lo que dice el capítulo 11, que sale de la boca de Jefté, Jefté conocía muy bien algo. Jefté conocía muy bien la palabra de Dios, el corazón de Dios. Alguien que habla como Jefté, lo que Jefté dice, tiene un conocimiento muy profundo del corazón de Dios. Y ya sabemos lo que pasó al final con Jefté y sabemos también por qué. Por eso lo tuvimos que comparar con Naamán y ahí fue cuando hablamos sobre los vareros. Y bueno, acá, cuando miramos en el hijo pródigo, vemos la evolución de un ser humano desde estar separado de Dios hasta cuando se vuelve a unir con Dios. En ese capítulo 5, donde aparecen las bienaventuranzas de Mateo, leímos el versículo 11. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los gigantes van a hacer eso con nosotros. Y ya saben, gigantes, bueno, sí, hoy en Deuteronomio 3 leímos sobre alguien que era gigante en estatura físicamente. Pero la Biblia está hablando de los bueyes, está hablando de gigantes en estatura, está hablando de personas ricas, como el rico de Lucas 16. Está hablando de personas que en su corazón tienen mucho conocimiento. Este hombre que estaba en el infierno, este rico, cuando miramos la conversación que sostiene con Abraham, Abraham está en el cielo. El corazón de Abraham, para que esté en el cielo, él conocía la verdad. Pero cuando miramos este hombre que estaba en el infierno y que Jesús nos cuenta exactamente lo que tiene en el corazón alguien que está en el infierno. Y cuando Jesús nos cuenta lo que hay en el corazón de la persona que está en el infierno, una arrogancia. Esta persona estando en el infierno, ¿qué lo llevó al infierno? ¿La verdad o la mentira? Lo llevó a que él vivió en la mentira. Y no me refiero a que decir una mentirita piadosa, no. A que esa persona vivió, pudo ser no. Normalmente estamos hablando de alguien que se creyó toda su vida cristiano. Una persona que decía que amaba a Dios con todo su corazón. Una persona que diezmaba, que ofrendaba, que se sacrificaba, que servía en la iglesia, no solamente ofrendaba dinero, sino su tiempo. Esa persona, ¿cómo se considera? Cristiano, pero está acá, en el infierno. Jesús dice a muchos que se hacen llamar así, que creen que son cristianos, Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Así les dice, ¿no? Entonces, él, estando en el infierno, curiosamente, ¿qué corazón tenía? Cuando miramos la conversación que sostiene con Abraham, el que sí está en el cielo, él, el que está en el infierno, le va a explicar a Abraham qué es lo que tiene que hacer. Y le dice a Abraham cómo es que tiene que hacer. Le está explicando a Abraham cómo hablarle a sus hermanos para que tiene 5 hermanos, para que ninguno de ellos vaya al infierno. Le está diciendo exactamente qué es lo que le tiene que decir a sus hermanos, cómo se lo tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. ¿No suena raro? ¿Qué corazón tiene esa persona que está en el infierno? Aún no se da cuenta qué fue lo que lo llevó al infierno. ¿En él hubo arrepentimiento? No. Si en él hubiera habido arrepentimiento, primero que todo no estaría en el infierno, pero el arrepentimiento era, él se debió haber dado cuenta, lo que lo llevó al infierno es lo que él, aún estando en el infierno, considera que es la forma correcta. Él fue porque él tenía su camino. Bienaventurados, ¿qué persona? Los que por mi causa experimentan ¿qué? Persecución. De ellos es el reino de los cielos, la persona que experimenta persecución. ¿Por qué dice así la Biblia? Porque la persona que experimenta persecución conoce la verdad. Y el mundo, la Biblia habla, la mayoría. La mayoría de las personas están yendo por la puerta que conduce a la perdición. Cuando dice eso, en su corazón son gigantes. Están en el infierno. La condición de ellos es
Son arrogantes. La arrogancia, el creer en sí mismos, los llevó al infierno. Pero igual que ese hombre que está escrito en Lucas 16, ese rico, sigue sosteniendo, aún en el infierno, sigue con el mismo corazón. Nunca hubo arrepentimiento en él. Por eso se pone a darle clases a Abraham de qué es lo que tiene que decir. Abraham no discute con él. Abraham solamente le dice, ellos tienen, sus hermanos, allá tienen la palabra de Dios. Ellos la tienen. Si no pueden creer lo que está escrito acá, aunque resucite un muerto, aunque se les aparezca un ángel, aunque suceda el milagro más grande para ellos, si no logran creer lo que está escrito acá, ellos no pueden ir al cielo. Porque la única forma de que una persona sea salva es por creer a la palabra de Dios. ¿Dónde está el Evangelio? Jesús dio testimonio. Todo lo que está escrito acá habla de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la única forma que una persona pueda salir del infierno. No sé si conozcan ese versículo que está en Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. ¿Qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Salvador de los pecados. Él lo hizo. La persona, ¿cómo lo puede creer? Si tú en ese momento, escuchándolo, todavía no lo puedes creer. Sí, Jesús nos salvó el pecado. Pero si tú lo crees, tú le puedes decir mañana o hoy mismo a las personas que te rodean, Jesús ya limpió nuestros pecados, ya soy limpio de mis pecados. ¿Qué van a hacer las personas contigo? Te van a perseguir. Por eso la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ellos piensan que el que está directo hacia el infierno, ¿piensa que está diciendo mentiras? No, él piensa que él está en lo correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él piensa que él es correcto porque la mayoría de las personas él ve piensan como él. ¿A quién critica? Al que va a ir al cielo. Por eso dice la palabra, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La persona que es perseguida, ¿por qué va a ser perseguida? Bueno, ya sabe, por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ser perseguido por causa de nuestro Señor Jesucristo? Que la persona no puede dejar de decir que Jesús ya llevó el pecado, que Jesús le limpió del pecado, como no puede dejar de decir lo que cree en su corazón. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La persona no puede evitar hablarlo. Es que no se trata de que una persona es salva si dice Jesús llevó mis pecados, no. Porque la persona lo puede decir, pero si no lo cree, va a vivir su vida mañana, dentro de una semana, no creyéndolo. ¿Cómo le llega la fe? Ahora, si tú tienes temor de que la fe no se quede en tu corazón, no te preocupes. Para eso todas las noches estamos haciendo este en vivo, para hablar esto que estamos hablando. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. En mi caso, yo duré 7 meses escuchando, hasta que Dios tuvo misericordia, me dio la salvación. En el caso tuyo, no sé, si 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sí te aconsejo es todos los días. Nosotros estamos sacando el tiempo para explicarte a ti el Evangelio. Sí, se va a desatar persecución. Para que tú logres creer, muchas personas van a tener que perseguir, pero eso no es dolor, eso no es molestia. Ya leímos la Biblia, es una bienaventuranza. Sobre todo, ¿quiénes nos van a perseguir? Hoy lo leímos en Deuteronomio 3, los gigantes. Las personas que tienen mucha confianza en su camino son muy correctos. Son como ese rico que aparece en Lucas 16 y ya saben a qué nos referimos. Deseo de todo corazón que todos los que se conectaron el día de hoy alcancen la salvación, logren perseverar, sigan escuchando la palabra, el Evangelio, hasta que reciban la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por las personas que se conectaron. Permite que la palabra quede en el corazón de las personas. Si aún no tienen oídos para oír todavía, pero tú les has permitido que lleguen hasta este perfil, a escuchar estos en vivo, estas transmisiones donde queremos que las personas escuchen la única forma como pueden ser salvos. Esto no lo enseñan en las que se hacen llamar iglesias. La mayoría de las que se hacen llamar iglesias dicen lo que sea necesario para obtener dinero. Pero acá, sin ningún interés de lucro, queremos que las personas reciban la salvación. Permite que perseveren, apareja sus caminos y haz lo que sea necesario en el corazón de las personas para que sus corazones lleguen a la condición de siervo, a la condición a la que tuvo que llegar Naamán para recibir la bendición, para recibir la salvación. ¿De qué le aprovecha a una persona si gana el mundo entero y pierde su alma? Preferible que esa persona viva
no como la persona que se fue al infierno en Lucas 16, sino como aquel que pudo alcanzar la misericordia. Aunque para ello tenga que vivir una vida similar, lo más importante es alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj en ese momento marca que son las 36. Es decir, que hace 36 minutos comenzamos. Hoy sí comenzamos en punto. Hoy sí comenzamos en punto. Aunque este video cuando lo editemos va a quedar como de 35 minutos, supongo. Entonces, si le restamos en ese momento al reloj 36 minutos, quiere decir que estamos empezando cuando la hora es 00 y estamos terminando casi siempre a esta misma hora. Entonces nos vemos mañana, ya saben a qué horas comenzamos y ya saben a qué horas terminamos. Nos vemos mañana, chao.